Cuando el Viernes Negro se produce, ya yo estaba en el Instituto de Investigaciones acá. Y bueno, no, a mí no me sorprendió en ese sentido, ¿no? O sea, como al venezolano común. Es un hito en el sentido de que marca un antes y después en términos de estabilidad. Venezuela no recuperó desde que se produce el primer boom petrolero. Venezuela no pudo recuperar de nuevo su estabilidad. Y eso se refleja en el tipo de cambio. No es que el tipo de cambio es la causa, sino más bien es la consecuencia. El 430, como te decía antes, es más bien un reflejo, es un resultado. Es un resultado de un país que creció. Probablemente Venezuela fue el país con la mayor tasa de crecimiento en América Latina por décadas, ¿no? Incluso hay años en los cuales ningún país en el mundo creció tanto como creció la economía venezolana. Eso en primer lugar. Ese crecimiento económico, te repito, fue acompañado por una política fiscal muy disciplinada, por una política monetaria muy conservadora, ¿no? Y por un incremento en el ingreso, no solo del país, sino de la sociedad. Una mejora sostenida. Venezuela se convirtió en el principal centro, uno de los principales centros de atracción para los migrantes en el mundo. O sea, todo el mundo quería venir para Venezuela. Y eso fue lo que significó el 430. Y eso es lo que termina cuando el Viernes Negro sella y dice: esto ya no puede seguir siendo. Y ese es el símbolo del 430. Por eso te decía, es un hito de un antes y un después. Un antes que quedó en la memoria de los venezolanos como glorioso, como un paraíso apetecible, donde varias generaciones, digamos, aún presentes, lo vivieron, ¿no? Venezuela es, en la literatura sobre, por ejemplo, macroeconomía de economías petroleras, Venezuela es un ejemplo de cómo reiteradamente se cometieron errores en el manejo de las políticas macroeconómicas, fiscal, monetaria y cambiaria, ¿no? Y eso se continuó. Y lo vimos de nuevo otra vez con Chávez. O sea, Chávez, durante el gobierno de Chávez se experimenta el boom petrolero más prolongado que ha tenido Venezuela desde el 2004, hasta el 2013, ¿no? ¿Ok? 10 años de boom. ¿Cómo terminó eso? Bueno, terminó en esta crisis. Esos desequilibrios aún podrían empeorarse, producto de una gran cantidad de cambios que se están produciendo, que se están generando en el mundo y que van a afectarnos sensiblemente. O sea, la transición energética es inevitable. Y si hay un país perdedor en ese sentido, es Venezuela. ¿Okay? Porque su principal producto de los cuales vivimos todos va a perder valor económico, está perdiendo valor económico. Ahorita tenemos, claro, la sensación de que no es así por la guerra de Ucrania, no sé qué, pero paralelo a la guerra de Ucrania hay un bote de países tomando decisiones de políticas, ¿no? Y un bote de grandes empresas haciendo inversiones en tecnología que todas apuntan a la sustitución del petróleo. Para la gente que manejaba la política económica en ese momento, no tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. O sea, no es que los agarró por sorpresa, pero a pesar de que la gente se esperaba que podía haber algo así, o sea, me refiero a este grupo de técnicos, etcétera, no entendían muy bien qué hacer. ¿Qué hacer en un país que había tenido 60 años de estabilidad cambiaria, sin inflación, etcétera, etcétera? Bueno, imagínate la situación. En el mundo político, pues ninguno de los políticos con los que yo tuve contacto en ese momento tenían la más mínima idea, ¿no?, de las implicaciones que
una devaluación de ese tamaño y un control de cambio podía generar, ¿no? O sea que nuestro liderazgo político e incluso el liderazgo técnico en ese momento no era el más adecuado para enfrentar esa crisis, ¿no? Y bueno, claro, para la gente muchos tampoco entendían bien qué implicaba la devaluación y la inflación y un control de cambio. No tenían la menor idea de cómo manejarse allí. Hoy en día los venezolanos que ya han conocido el infierno por décadas saben muy bien qué hacer cuando le dicen que el tipo de cambio se puede devaluar la semana que viene. Saben muy bien qué tienen que hacer hoy y cómo que no lo agarren otra vez desprevenido como agarraron a muchos el viernes negro. Hoy en día somos otros, muy diferentes en ese sentido. Vale. Lamentablemente, ¿no?